Estamos en el pueblo San José del Maipo y el día de hoy vinimos a conocer el embalse del Yeso. Bueno, San José del Maipo es un pueblito que queda en el camino hacia el embalse del Yeso y fue fundado en 1792. Y en este pueblito pudimos ver la piedra de la fundación y notamos que el cuarzo es una de las cosas que más se vende. Aprovechamos también de conocer principalmente alrededor de la plaza central y esta es la primera parada que hace el tour para que las personas puedan abastecerse y aprovechar de ir al baño y por supuesto conocer. Bueno, y para este paseo no vine solo, vine con mis amigos Gerardo y Ricardo, que están por aquí. Después de San José del Maipo partimos en la van y a medida que vas entrando en la montaña es ideal ir sentado en la ventana para poder apreciar todos los paisajes que se van apreciando, como los ríos y la cordillera. El tour hace una parada en este punto que se llama la Pulpería del Arriero y aquí, bueno, uno puede también comer cosas, aprovechar de ir al baño, que tiene un costo de 500 pesos, que es algo así como casi $1, un poco menos realmente. Y por supuesto aprovechar de hacerse unas fotos con este hermoso paisaje que ven detrás de mí, que es una belleza. Ahorita hay bastante sol, estamos en comienzos de septiembre y ya el invierno no está tan fuerte. De hecho ya hay un poquito en algunas partes hay como nieve que se está derritiendo, pero igual el paisaje está muy bonito. Y después de esta parada empezamos ya a ir vía hacia el embalse y es muy bonito porque se va viendo las montañas, se van viendo los ríos y después toca empezar a caminar para acercarnos al punto. Hay que caminar hasta llegar al embalse porque los vans estacionan un poco más atrás. Y por supuesto que mientras vas caminando aprovechas también de ir haciéndote fotos y disfrutar de la naturaleza que te rodea. La muchacha del tour nos contaba que este embalse es construido y tiene abajo unas turbinas que se encargan de vaciar el agua, de mantenerle en movimiento. Y por aquí sale el agua de las compuertas y cuando el nivel del embalse está alto, sale también por acá. Y nos encontramos con un poquito de nieve, pero estaba todavía muy dura, no estaba fresca. Estamos caminando hacia un punto donde hay como una mejor vista de la magnitud del embalse. Y el primer encuentro con el embalse es sencillamente genial. Es de verdad un paisaje que provoca amanecer frente a él todos los días. Definitivamente recomiendo venir en las épocas de frío, que es cuando hay nieve presente, porque le da como un agregado extra a lo que estamos viendo. Y quiero aprovechar de confesarles que desde hace 2 años que llegué a Chile, este era uno de los lugares que más quería conocer. Y por supuesto uno aprovecha a hacerse fotos, grabarse. Esto está súper lleno de gente, vienen muchísimos turistas, pero igual se disfruta. Todo el mundo estaba en la misma, todo el mundo estaba haciéndose selfies, grabando. Nos explicaba la guía que se llama el embalse del Yeso porque es el mineral que se extrae en esta zona
incluso el agua del río viene con espuma que es producida por el yeso. Y también nos comentaba lo mucho que ha bajado el nivel del embalse en los últimos años. Ya nos vamos del embalse y vamos camino a otras paradas del tour. Este paisaje es muy curioso porque parece como una torta marmoleada y me encantó. Vamos ahora a la cascada El Yeso. Tuvimos que caminar un poquito y atravesar un puentecito de madera para poder llegar hasta el lugar de esta cascada. Es como hacer un trekking pero muy corto. Ok, y hay que bajar siempre de lado. Esta cascada principalmente viene del deshielo de las montañas, y en los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre, que es cuando el deshielo está más fuerte, vemos que es más abundante la caída de agua. Ya para enero, febrero está más seco y la cascada es menos abundante. Esto que se ve acá es el glaciar San Francisco. Estuvimos en el salto del yeso, que me encantó, estuvo bueno, y creo que ahora vamos al túnel Tinoco. Ok, ya llegamos al túnel Tinoco. Resulta que por este túnel pasaba el trencito del cual les hablé, el tren de Trochancoco, ¿se acuerdan? Pasaba por aquí. En el tiempo en que eso ocurría había dos posibilidades: o cruzar el cerro a pie o cruzar por el túnel. Sin embargo, hay un caso que es el caso emblemático de Cajón del Maipo, y es por el cual está levantado, ¿cierto?, estos recuerdos. Y es por Guillermo Rojas, alias El Willy. Porque este muchacho tenía 18 años cuando decidió y tomó la drástica decisión de quitarse la vida acá. Pero como era deportista y hacía ciclismo de montaña, venía a pasar el rato a estos lugares. Este era su lugar favorito. Se dice que se encontró colgado en uno de los ganchos que tiene el túnel, pero él dejó una carta. Y en esa carta, los registros que le escribió a sus padres, le decía una que se había suicidado, se quitó la vida por amor. Él no quería que lo fueran a ver al cementerio, que vinieran a verlo al túnel, porque su alma iba a descansar en el futuro. Bueno, nos piden no usar los celulares dentro del túnel, así que voy a grabar hasta donde la luz dé y apago la cámara luego. Nos indicó la guía que este túnel tiene una extensión de 600 metros, así que fue caminar toda esa distancia en completa oscuridad. De verdad, no se veía nada y era un poco tenebroso. Pero ya cuando nos acercamos al final empezamos a notar la luz del día. Y aunque la experiencia fue un poco extraña, creo que en general el grupo la disfrutó bastante, porque no es algo que se hace todos los días. Ya de allí fuimos de vuelta a la ciudad. Ok, este tour que tomamos nos salió en 19.000 pesos, que es aproximadamente como $30, y la verdad que lo recomiendo, estuvo buenísimo. La guía del tour se portó súper bien, y un consejo que puedo dar es que vayan con botas de buena suela o zapatos de tipo trekking, porque es la montaña y hay que caminar bastante, y llevar protector solar, porque aun cuando vayan en invierno la nieve refleja mucho la luz del sol. No olviden suscribirse al canal, si les gustó el video denle like y aprovechen también de darle click en la campanita
de recibir notificaciones, porque si no YouTube no te va a avisar la próxima vez que yo haga un video nuevo. Así que compártanlo, escríbanme en sus comentarios qué otra cosa les gustaría ver y gracias por acompañarme en esta aventura. Será hasta otra.